Comenzando entonces, ya hemos dado 5 márgenes, 5 minutos de cortesía y vamos a intentar, en la medida de lo posible, siempre ser puntuales. Empezar y terminar más o menos a la hora peruana, pero más o menos a la hora. Así que nada, eh, con respecto a las autoevaluaciones, de la primera hay 26 que han presentado, de 66, 29, perdón. Del segundo tema son 9 nada más. Así que hay que ponerse las pilas. No tengo más que decir. Por lo general están bien. Algunos hay que no han entendido bien la pregunta o no han entendido bien el texto y han contestado una por otra. Y luego hay 3 curiosos que me han mandado una foto de una supuesta respuesta de una supuesta pregunta, porque ni hay pregunta ni hay nada. Y pues no sé lo que han entendido, la verdad. Así que busquen a alguien que les pueda ayudar y si no me entienden, pues pregunten o no lo sé. La verdad es que no tenía mucho ni pies ni cabeza. O sea, lo que han puesto sí era del tema, pero que no era la respuesta a ninguna pregunta, ¿ya? A partir de esta próxima autoevaluación que haya aprendido, todo se aprende en esta vida, para que las autoevaluaciones las puedan hacer ahí mismo en la plataforma. Ya no hay que estar escribiendo hacer un Word y después subirlo, o hacer un PDF y después subirlo, sino que los que quieran lo pueden hacer ahí mismo. Incluso si no quieren copiar las preguntas, me ponen el número 1 y ponen simplemente la respuesta. Ya más fácil no se me ocurre hacerlo, ya que me manden un audio ya me parece demasiado, ¿sí? Pero para mí también es más fácil hacerlo así, con no hay que estar descargando ir al toque, lo hago. De todas maneras, queda la opción de poder subir un Word, PDF, o los que no manejan mucho el ordenador, sacan, algunos se lo echan así también, en una hoja del cuaderno, las 4 respuestas. Lo que sí les pido es que la foto tenga bastante luz, por primero porque ya no veo mucho, y a veces en el ordenador, si no está bien hecho y encima la letra no es muy legible, pues me tengo que imaginar la respuesta, que normalmente me la imagino. Y si puedo, a favor de ustedes, pero mejor es que no me la tenga que imaginar. ¿De acuerdo? Vamos entonces con el tercer tema. Les insisto que las clases no valen de nada si no leen el texto. Se lo voy a insistir todos los días. Otra cosa es que me hagan caso, pero bueno, yo voy a seguir insistiendo. Así que vamos allá. Nos ayudamos, como siempre, de una pequeña presentación que, en cierto modo, les sirve como esquema del texto que están viendo que están supuestamente leyendo. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a la Edad Antigua. En la Edad Antigua decíamos ya del siglo I al siglo V. Más o menos hemos ido viendo primero siglo I, siglo II. Vamos a intentar hacer una visión un poquito más panorámica y más completa, dando por supuesto lo que, lógicamente, lo que ya hemos ido viendo, ¿no? Ver un poquito cómo, en primer lugar, se va organizando la Iglesia y cómo desde los primeros siglos ya va apareciendo lo que tenemos ahora mismo. O sea, que no es que nos lo hayamos inventado después. Eh, Desde que Pedro está en Roma, sobre todo desde que muere, queda muy claro que el obispo de Roma ejerce ese papel de primacía, de primero entre los iguales que tenía Pedro. De hecho, los siguientes papas son santos, están todos en el canon romano, el primer canon de la misa. Leemos Lino, Cleto, Clemente, Sisto, todos esos son los primeros papas. Del segundo papa, después de Pedro, San Clemente, tenemos unas cartas a los Corintios también, que comentaremos en algún momentito, sale por ahí en la separata, y aparece claro que el Papa es punto de referencia. Incluso los mismos herejes querían que el Papa dijese que lo que ellos estaban diciendo estaba bien. O sea, que de alguna manera reconocían esa autoridad. Es el que normalmente convoca los concilios a partir del siglo IV, junto con el emperador, pero normalmente es el que convoca los concilios y es el que los preside. Si alguno no va a poder ir, siempre tienen que estar los delegados del Papa. Luego, desde el siglo I aparece clara esa figura de Pedro y de sucesor de Pedro,
el primero entre los primum inter pares, que se decía en latín, el primero entre los iguales. No es más que nadie, pero de alguna manera ejerce ese papel que Dios le dio a Pedro de ser el primero y aquel que es fuente de unidad para los demás. En momentos de dudas, en momentos de dificultad, acudimos a Roma a ver qué dice el Papa para que nos ayude a esclarecer este problema, esta dificultad que tenemos. Aparecen ya desde los primeros cristianos los obispos. San Pablo conocemos, Tito y Timoteo son dos obispos ordenados por él, a los que les escribe cartas, y San Pablo nos va diciendo cómo en algunas comunidades, por la imposición de las manos, dejaba los obispos. La misión de los obispos es prácticamente la misma que ahora. Falta una cuestión administrativa que va a aparecer a partir del siglo IV. El obispo es el que predica la palabra de Dios y predica con autoridad, porque es el sucesor de los apóstoles. Es el que celebra la Eucaristía, principalmente la Eucaristía dominical. Y los sacerdotes y los diáconos son los que concelebran con él. Es el que preside a la comunidad. De hecho, en las primeras comunidades cristianas había muchos obispos en comunidades relativamente pequeñas. Conocemos, por ejemplo, el caso de Asís, que es siglo XII, siglo XI, de San Francisco de Asís. Era una ciudad relativamente pequeña y tenía su obispo. Ahora los vicarios apostólicos, como es el caso de nuestro obispo, no son obispos titulares, sino que el obispo titular es el Papa, son vicarios, hacen las veces del Papa, pero tiene una sede, y son unas sedes rarísimas de esta época, del norte de África, que estaba lleno de pequeñas diócesis con un obispo al frente de esa diócesis. Todo eso con el Islam desapareció, pero esas sedes, esas diócesis históricas, pues se han mantenido. Bueno, pues adoros que seguimos teniendo en la iglesia. Y el obispo también es el que admite o dice que no, o que hay que esperar a los nuevos miembros que van a bautizarse en la iglesia. Hasta ahora, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico dice que cuando el sacerdote, el párroco, prepara a adultos para los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, invite al obispo a que sea él quien haga el bautismo. Esto se arrastra desde estos primeros siglos. El obispo es el que admite. Cuando leemos la vida de San Agustín, que celebramos la fiesta hace poco en las confesiones, el que le bautiza es el obispo, que es, perdón, San Ambrosio. Luego, desde estos primeros siglos, los obispos ya tienen esta función. Aparecerá después una función más administrativa y civil. Cuando el Imperio Romano se venga abajo, los obispos de alguna manera asumen una especie de papel de cuidadores de sus ciudades, pero bueno, eso lo veremos después. Van a aparecer dos escuelas de teología. Ya veíamos en el tema anterior que tiene que haber una elaboración teológica para responder a las exigencias intelectuales de aquella época. Y eso que se empezó en aquella época sigue sucediendo hasta ahora. La Iglesia tiene que, sin cambiar los contenidos, ver cómo dialoga con las mentes pensantes más destacadas del momento. En esa época más, porque Jesucristo no escribió nada, no dejó nada escrito. La predicación de Jesucristo es muy sencilla, a base de parábolas, comparaciones. San Agustín, por ejemplo, cuenta en sus confesiones que cuando él leía el Evangelio le parecía muy pobre, que aquello no tenía nada del otro jueves. Después, recién con la gracia del Espíritu Santo, empezará a encontrarle el gusto. El contacto con la filosofía imperante, que es la filosofía griega. Los romanos colonizan militar y económicamente a los griegos, pero los griegos colonizan culturalmente a los romanos. Esto ha pasado en la historia durante muchas veces. Entonces, toda esa mentalidad griega, San Pablo dice, ¿cómo yo predico a esta gente? Cuando llega a Atenas, tenemos el discurso en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo intenta enganchar con esa gente. Y cuando empiezan a intentar entender el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la persona de Jesucristo, humano y divino, ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿En qué conceptos lo ponemos? ¿Qué palabra le damos para que se pueda entender bien y no se pueda entender mal? Empieza a haber una elaboración teológica. Ya desde el siglo II
pues bueno, en realidad San Pablo ya empieza a hacer una elaboración teológica de las enseñanzas de Jesucristo. Ya aparecen dos grandes escuelas de teología: Alejandría en el norte de África y Asia en lo que es, Alejandría en el norte de África y Antioquía, lo que es la actual prácticamente Turquía. ¿Sí? Son dos grandes escuelas donde van a aparecer grandes filósofos, grandes pensadores, obispos y padres de la iglesia, que veremos después ahora quiénes son los padres de la iglesia o los santos padres de la iglesia. Una característica muy importante de la iglesia de estos primeros siglos, y debería de ser de la iglesia de todos los siglos, es la caridad. ¿Sí? Dios es amor, nos creó por amor y nos creó para amar. Luego los seguidores de Cristo se tienen que caracterizar precisamente por nuestra caridad, nuestra preocupación por los más necesitados. En aquella época los niños eran una posesión de los padres, no tenían ningún tipo de derechos, las mujeres igual, las viudas ya ni te cuento, los huérfanos, los ancianos, los enfermos se morían por las calles, el que tenía dinero bien y el que no, no. La iglesia empieza, vemos desde los Hechos de los Apóstoles, a reunir los aportes de la gente y a organizar por medio de los diáconos todo un sistema de caridad. El 10 de agosto celebramos la fiesta del diácono San Lorenzo y cuentan en la fiesta, lo hemos leído, que cuando van a por él le dice: dame toda la riqueza de la iglesia. San Lorenzo le dice pero que era el pretor romano, bueno, quien fuese: vente dentro de 3 días, déjame que lo organice todo. Y el otro emocionado pensando que le iba a dar todas las riquezas de la iglesia. Solo que la iglesia tiene plata no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Y le dice: vente tal día a tal sitio. Llega a tal sitio, entra el otro allí y encuentra un montonón de pobres. Dice: esta es nuestra iglesia, perdón, esta es nuestra riqueza. Por eso una de las expresiones típicas es: los pobres son la riqueza de la iglesia, explicando o dando concreción lo que Jesús dice: lo que den es lo que ustedes están guardando para el cielo. Lo que ustedes acumulen se queda aquí en la tierra, nada. Luego esta enseñanza central de Jesucristo: lo que hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicieron, aparece inmediatamente en los primeros siglos de la iglesia. Veíamos también en temas anteriores que es uno de los motivos para que la gente se sienta asombrada, diga: esta gente, ¿de qué están hechos? Esta gente tiene sentimientos, se preocupa por los demás, son capaces de cambiar sus planes y sus cosas por una persona que no conocen de nada. Esa gente tiene algo distinto, que comen, que fuman, uno empieza a preguntarse. Y por eso muchas veces nuestro testimonio no convence a nadie, porque vendemos palabras que están vacías. Como dice San Francisco, prediquemos, hermanos, siempre, a veces, hasta con las palabras. Primero con el ejemplo. Y el primer ejemplo, obviamente, es este, de preocupación por los demás. La liturgia se va organizando. Buena parte del leccionario que nosotros tenemos ahora se va organizando ya desde esas épocas. Se va organizando todo el calendario litúrgico, no está como ahora. La fiesta central y principal era la Pascua: pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los primeros relatos que se van recogiendo y escribiendo son también relativos a la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el testimonio de la resurrección. Después se va a ir complementando y bueno, cómo nació Jesús y dónde nació, y entonces se empiezan a armar esos relatos del nacimiento de Jesús. Toman la fiesta del sol naciente, que es el 24 de diciembre, la noche del 24 al 25, que coincide con nuestra fiesta del Inti Raymi, del 24 al 25, pero de junio, porque Jesús estaba en el hemisferio norte, nosotros estamos en el hemisferio sur. No saben la fiesta, pero toman esa fecha. Y de ahí sale, empiezas 9 meses antes de la Anunciación, y ahí más o menos se va armando el calendario litúrgico. Se va concretando también la liturgia eucarística, aunque aparecen distintas liturgias, pero el esquema es el mismo que tenemos desde el primer siglo: la liturgia de la palabra, las enseñanzas de los apóstoles y la liturgia eucarística. Se van concretando ya las oraciones y prácticamente la segunda plegaria eucarística que rezamos en la misa
es la que se va creando desde esta época. Aparece también el sacramento de la penitencia. En esa época son penitencias públicas, penitencias muy fuertes, de mucho tiempo, y al final viene la absolución por parte del obispo. Dentro de esta organización de la iglesia primitiva es muy importante la figura de los santos padres. Los santos padres, o lo que se llama la patrología, vamos a ver un poquito, muy brevemente lo que es. Ya decíamos antes que Jesús no dejó nada escrito. Las cosas se fueron haciendo, pero había que ir traduciendo estas enseñanzas de Jesús para las categorías mentales de aquella época. Estamos hablando del norte de África, perdón, esa parte de Asia, y también se va extendiendo por todo el Mediterráneo. Entonces, son personas distintas, de distintas culturas, gente sencilla, esclavos, campesinos, pero también va apareciendo gente de la élite, gente de autoridades romanas, soldados, y también aparecen pensadores. Hay que ver cómo todo esto le vamos dando forma. Y cuando se intenta interpretar es donde van a aparecer después, veremos, las herejías. Bueno, llamamos santos padres a estos pastores de la iglesia de los primeros siglos. No siempre, pero en su mayoría han sido obispos de su época. Han sido teólogos no porque les gustase la teología, sino que la mayoría han sido teólogos por defender a su pueblo de las herejías o de las falsas enseñanzas. La colección de sus enseñanzas, que son muchas, hay dos recopilaciones básicas de patología latina y de patología griega, que son un montón de tomos, cada una de las dos patologías, la griega en griego, lógicamente, y la latina en latín. Estamos hablando de más de 30 tomos cada uno. Y no tiene todo. Son ese fundamento indispensable de la doctrina cristiana que se va concretando y va dando términos específicos para evitar errores, malinterpretaciones y, sobre todo, las herejías. Por su cercanía a los apóstoles, nos presentan la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. El otro problema es que lo tenemos hasta el siglo XXI y lo seguirá viendo mientras haya gente. Es el vicio que todos tenemos de manipular la Biblia para que diga lo que yo quiero. Entonces, ellos precisamente han hecho esa correcta interpretación de la Sagrada Escritura y por eso muchas veces se acude a la interpretación que hicieron los santos padres para sacar más riquezas de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Los criterios que toma la Iglesia para definir que un obispo o un teólogo de los primeros siglos es santo. El primero es el de antigüedad. El otro, por supuesto, es el de ortodoxia. La enseñanza que tiene es de acuerdo a la enseñanza de la iglesia. Eso significa orto. Orto significa recto, doxia. Doxa es opinión, enseñanza, la recta enseñanza. Y junto con la ortodoxia vendría lo que llamamos la ortopraxis, la santidad de vida. Son personas que corresponden sus enseñanzas con su vida. Y por último, que la iglesia a lo largo de los años ha ido aprobando estas enseñanzas y los ha asumido como santos. En su mayoría son santos, además también. De acuerdo a la antigüedad de estos santos padres, tenemos tres grupos. Primero son los padres apostólicos, los que estaban más cercanos a los apóstoles. Eran discípulos de los apóstoles o discípulos de los discípulos de los apóstoles. Digamos que están en línea directa como los apóstoles. Como es el caso de San Clemente Romano, que decíamos antes el Papa, San Ireneo de León, San Ignacio de Antioquía, tiene unas cartas muy bonitas. Ahora en octubre, no me acuerdo qué día es, la fiesta de San Ignacio, y se lee en la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, parte de la carta de San Ignacio a los romanos, muy bonita, ¿no? Quiero ser trigo de Cristo, molido por las fieras, para ser convertido en blanco pan de Cristo. Muy bonito. Después vienen los padres apologistas o apologetas, que ya habíamos visto en
en el tema anterior. Son los padres intelectuales que defienden de los ataques de otros intelectuales al cristianismo o intentan esta explicación de la fe para intelectuales, para que no desprecien como decíamos que le pasó a San Agustín, el Evangelio como demasiado simple, demasiado sencillo. Esto viene a ser entre el siglo II y el siglo III. Las divisiones siempre son artificiales, pero más o menos para ordenarnos un poco. Y la edad de oro de los padres de la Iglesia es a partir del siglo IV, a partir del 300 hasta el siglo VIII, algunos estiran hasta el siglo X con, vaya, no me sale el nombre, San Bernardo de Claraval. Pero bueno, digamos que por lo general es hasta el siglo VIII. Y aquí es donde hay más cantidad de santos padres de la Iglesia. Los dividimos entre padres de Oriente y padres de Occidente. Padres griegos, los de Oriente, padres latinos de Occidente. Tenemos aquí, ¿dónde está la flechita? Acá está la flechita. La tierra de Jesús, Jerusalén, Antioquía, la escuela de Antioquía, la escuela de Alejandría. Toda esta parte de acá, que es la actual Turquía, y esta parte, la actual Grecia, de aquí para allá, y ya después se va a extender a lo que es Rusia, toda esa parte es lo que llamamos los padres de Oriente, lo que después dará el cisma de Oriente a la Iglesia de Oriente. Y los padres latinos son San Agustín, por ejemplo, del norte de África, de Italia, de Francia, y también hay una parte de Hispania. También va a haber santos padres en esa zona. Vamos a ver los 4 más famosos y más importantes, porque bueno, esto es para poder hacer un curso de un año entero y quedarnos cortos. ¿Sí? Pero bueno, a mí es un tema que me gusta mucho porque cuando escriben uno lee y te da la sensación de que aquello tiene peso, eh, eh, tiene contenido y tiene santidad, que es lo que hace que las cosas sean completamente distintas. Ya decíamos el primer día que el principal evangelizador es el santo, y lo que estos hombres tenían era eso, ¿no? De hecho, muchos dan testimonio de ellos. Ellos han escrito no porque les guste publicar libros, sino por defender a su gente, porque eran pastores, eran teólogos, ¿no? San Ambrosio de Milán, que es el que va a utilizar Dios, si lo queremos decir así, para convertir a San Agustín. San Agustín, un hombre apasionado de la verdad, un intelectual muy inteligente, de las personas más inteligentes que han existido en la historia, necesitaba respuestas a su nivel. Y San Ambrosio es el que se las va a dar. Pero sobre todo, más que la respuesta de San Ambrosio, lo que a San Agustín le va a tocar el corazón es la santidad de San Ambrosio. Dice, yo le veía un montón de gente haciendo cola y atendía a tu hijo de vecino rico, pobre, me daba vergüenza quitarle tiempo. Y cuando la gente no estaba fastidiándole, estaba rezando, o leyendo, o estudiando. Y yo le veía tan embebido que no me atrevía a llamar la atención. Y así el hombre se pasaba horas mirándole a este santo, y es lo que le va tocando el corazón. Y en Milán se conserva todavía el lugar donde San Ambrosio bautiza a San Agustín. Las obras completas de San Agustín, que publicó la VAC en España hace muchos años, si no recuerdo mal, son 42 tomos. Y los tomos, si no tienen 1000 páginas, le faltan 3. O sea que, para que nos hagamos una idea de lo que esta gente era capaz de producir y de escribir en filosofía, en teología, en humanidades, en política, en un montón de cosas. La verdad que, ya digo, San Agustín, cuando se hacen esos catálogos de la gente más inteligente de la historia, está entre ellos. Otro muy famoso es San Jerónimo, porque fue el que tradujo la Biblia. La mayor parte, un tiempo vivió en Roma, porque su tío era el Papa, y después la mayor parte lo pasó en el desierto. Se le pinta siempre así, flacuchento, estudiando la palabra de Dios con una calavera. Lo de las lentes ya no sé dónde las han sacado, pero bueno. Un hombre muy virtuoso, por lo visto de un genio endiablado. Y esto, bueno, pues nos alienta el saber que los santos también tenían sus defectos. O sea que aunque tengamos defectos, también podemos ser santos. Y su tío, San Damaso, es el que le encarga que haga la traducción de la Biblia al latín vulgar. Y ahí es donde viene
el nombre de la Vulgata. Contemporáneo también de San Agustín. En un principio, cuando San Agustín era joven, San Jerónimo le choteaba, o sea, cosas muy humanas que las vemos ahora y nos escandalizamos, pero las vemos en la vida de los santos y nos hacen sonreír. Otro gran papa que hemos celebrado la fiesta ahora, otro santo padre, el Papa San Gregorio Magno. De los monjes, lo veremos en el tema siguiente, van a ser Europa y van a ser un montón de papas santos, reformadores de la iglesia, gente muy preparada también, muy inteligente, muy capaz, metida en muchas cosas. Aquí ponemos reformador de la iglesia y pacificador de Europa. En más de una ocasión tuvo que ir, enfrentarse con los ejércitos de los bárbaros, hablar con ellos, convencerles para que no saquen Roma, para que no, entren, no invadan todo. De algunos va a conseguir que se conviertan. De ahí viene el calendario gregoriano, de ahí viene el canto gregoriano. O sea, tú dices, bueno, esta gente no se acaba el tiempo para hacer tantas cosas. Y luego los escritos espirituales que tiene también son muy bonitos y muy llenos de contenido. Así que hay mucho que aprender de esa gente. Los padres griegos, este chirimbolo de acá no sé cómo se cita. Son menos conocidos para nosotros. San Atanasio de Alejandría, del norte de África, se le llama el martillo de los herejes. Participó mucho en todas las disputas que veremos después sobre la Santísima Trinidad. 3 personas divinas y un solo Dios verdadero. San Basilio el Grande es el padre de la vida monástica de Oriente. De él después pasará la vida monástica a Occidente. También hay otros, San Antonio Abad, ya digo que hay muchos, pero bueno, aquí picamos un poco y les ponemos aquí cara. Seguro que no eran tan feos, pero bueno, así les han pintado. San Gregorio Nacianceno, de la actual Capadocia, que todavía se llama Capadocia en Turquía. Y el más famoso, San Juan Crisóstomo, se le llama Crisóstomo, significa boca de oro. Era un gran orador y arrastraba multitudes detrás de él. De hecho, había veces que sabían que por algún motivo también tuvo un montón de peleas y de grescas con el emperador de Oriente y sobre todo con su madre. Las señoronas del imperio de Oriente les daba con alma, vida y corazón porque gastaban el dinero en fruslerías, en vanidades y en tonterías y los pobres los tienen en la puerta de la iglesia muertos de risa, por no decir muertos de asco. Le llevaron al destierro varias veces, le trajeron el hombro como a los toreros, y cuando estaba la cosa así caliente y se enteraban que el obispo, el arzobispo de Constantinopla iba a predicar, allí les iba todo el mundo, pero es que eran capaces de dejar el circo para ir a ver qué pasaba porque la cosa estaba jugosa. Y bueno, otro santazo de estos, de los primeros siglos, ¿no? De los que hay mucho que admirar más que imitar. Un hombre muy austero, llega al Palacio Arzobispal, que era un palacio lleno de lujo. Constantinopla era más lujoso todavía que Roma, y lo primero que hace es sacar todos los cachivaches, vender todo, buscar el cuarto más pequeño del arzobispado, y en ese cuchitril se mete a vivir. Y cuando le denuncian porque tenía caramelos de miel. Digo, ojalá denunciasen a todos los obispos por tener caramelos de miel. Pero bueno, hay mucho para aprender. La historia nos da muchas lecciones para aprender de ellos. No todo es tan bonito. Ya hemos dicho antes que la formulación de lo que Jesús nos ha ido enseñando, o los apóstoles nos han ido dejando, se fue haciendo poco a poco. Y la tentación siempre es meter a Dios en un molde, en mi cabeza. Y San Agustín decía, si lo entiendes, no es Dios. No quiere decir que no se puede entender nada, pero no puedo intentar, si no me entiendo a mí mismo, ni entiendo a mi mujer, ni entiendo a mis hijos, ¿cómo voy a entender a Dios? Intentamos entenderle, intentamos tener más o menos unas categorías, unas palabras, unas definiciones para poderlo entender, pero nada más. Y la tentación siempre es recortar para entender. Entonces, lo católico es precisamente lo que mantiene toda la riqueza de la revelación. El hereje es el que corta una parte para que sea más fácil de entender, pero ya no es Dios. Es lo que yo me he imaginado y lo que he metido en mi cabeza. Vamos a ver las principales herejías, y las respuestas a estas herejías han sido la mayor parte de estos santos padres que decíamos ahora, y los concilios que los papas han ido, o los emperadores, porque a ellos les interesaba también la unidad del imperio romano,
han ido convocando para definir estas enseñanzas. Algunos muy interesantes porque estaba la gente afuera esperando que termine el concilio a ver qué pasaba, si María era madre de Dios o no era madre de Dios. Y acabó el concilio y dijeron, María es madre de Dios. Y agarraron a todos los obispos, se los llevaron en hombros como a los toreros y les pasearon por toda la ciudad con antorchas cantando y bailando. O sea, una vivencia de la fe, y en el mercado la gente discutía si es madre de Dios o no es madre de Dios, cosas que ahora nos suenan a música celestial. El primero es Arrio, una herejía que va a durar durante muchos siglos, va a dividir la iglesia en dos, va a haber momentos que hay más cristianos arrianos que cristianos católicos. Entonces, lo más fácil es partir a Cristo, decir, Cristo no es verdaderamente Dios. Es lo que dicen los mormones ahora, es la mejor criatura, la más excelsa de las criaturas, pero no es Dios. Ahora, claro, dice, si no es Dios, entonces no nos ha salvado, con lo cual se acabó todo el kiosco. El primer concilio que se convoca para el tema diario es en Nicea, perdón, el año 325. Dice muchas cosas, pero nos quedamos ahora con esto. Proclama la igualdad de naturaleza entre el Padre y el Hijo, con las citas bíblicas correspondientes. Por supuesto, esto es un proceso muy complicado y muy complejo. Yo he intentado aquí simplificarlo lo más posible porque el primero que me pierdo soy yo. Básicamente son dos cosas las que intentamos definir, hemos dicho antes. Una es el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otra es la persona de Jesucristo. Dos personas, humanas y divinas, en una sola naturaleza. ¿Eh? Como Jesús, sin dejar de ser Dios, es hombre. Y como sin dejar de ser hombre, es plenamente Dios. Pero Dios no se come al hombre, ni el hombre, por supuesto, anula a Dios. Este es el caso de Nestorio. Nestorio dice, bueno, Jesús tiene dos naturalezas y son dos personas distintas. Entonces, María es madre del Jesús humano, pero no es madre del Jesús divino. Entonces, no podemos llamar a María madre de Dios. Y aquí fue donde se armó la trifulca, porque la gente salió a las calles y dijo, no, no, ¿cómo puede ser esto? O sea, aquí llevamos llamando a María eh, eh, madre de Dios toda la vida y ahora llega este señor y dice que no le podemos llamar madre de Dios. Y precisamente en Éfeso, donde vivió María los últimos años, donde se conserva todavía lo que se llama la casa de María, es donde se celebra este concilio. Y entonces se dice, Jesús tuvo las dos naturalezas, humana y divinas, pero unidas en una sola persona. Luego María no es madre de la mitad de Jesús sí y de la mitad de Jesús no. María es madre de Jesús completo. Podemos decir que María es madre de Dios. ¿Podemos decir que es madre del Padre? No. ¿Podemos decir que es madre del Espíritu Santo? No. ¿Podemos decir que es madre de la divinidad? No. Pero sí podemos decir que es madre de Dios en cuanto que es madre de Jesús, que es humano y divino a la vez en una sola persona. Esto, como digo, dio muchas vueltas. Otra de las herejías, ya digo, estamos simplificando mucho, es la de Macedonio. Niega que el Espíritu Santo sea Dios, que no sea una persona, es el Espíritu, pero no es una persona. Entonces, en el año 381, el Concilio de Constantinopla afirma que el Espíritu Santo también es Dios. En definitiva, afirma el dogma de la Santísima Trinidad. Son tres personas divinas distintas, pero se trata de un solo Dios verdadero. Eutiques. Este se va al otro extremo. Arrio dice que no es Dios y este se va al otro extremo. Y dice que Cristo es Dios, pero que no es hombre. Entonces, ¿qué hizo acá? Pues una especie de teatro. Vino bajo apariencia de hombre, que es una herejía que aparece también en los primeros años, los docetas, en los que Jesús simuló que era hombre, simuló que sufría, simuló que tenía hambre, simuló que que lo mataron y bueno, pues mulo para arriba, mulo para abajo, nada que ver. No disimuló nada. Eh, una de las máximas de los santos padres era lo que no fue asumido, no fue redimido. Si Jesús no ha asumido la naturaleza humana no está redimida. Si Jesús no ha asumido la voluntad humana, que es otra de las herejías que van a aparecer, la voluntad humana no fue redimida, con lo cual el hombre no fue redimido. Jesús tuvo que asumir todo, la humanidad, pero para poder salvarlo sin dejar
de ser Dios. En el 451, el Concilio de Calcedonia afirma la unidad de las dos naturalezas en Jesucristo, humana y divina. De estos concilios van saliendo los credos. El credo primero más sencillo, el de los apóstoles, que es el que rezamos en misa. Luego está el otro largo, que se rezaba antiguamente, el credo niceno-constantinopolitano, que va recogiendo en estas enseñanzas todos estos dogmas de fe. Tengamos cuenta que en aquellas épocas no existían los libros, existían los rollos, los pergaminos, era muy carísimo, nadie tenía un libro. Entonces la gente, ¿cómo aprendía las cosas? De memoria, y para aprender de memoria lo básico, hacían el resumen de las verdades de la fe. Se llamaba el símbolo. Al empezar a rezarlo en latín, como empezaba diciendo credo in unum Deum Patris omnipotente, etcétera, etcétera, pues, ¿cómo se llamaba? El credo. ¿Cómo empieza por credo? Pues el credo. Igual que hacemos nosotros cuando buscamos una canción en el cancionero y no sé cómo se titula. ¿Cómo se titula? Tú has venido a la orilla. Es pescador de hombres, pero le llamamos eso. Esto es lo mismo. Se quedó con el nombre de credo, que eran esos compendios de doctrina cristiana elementales, recogían las principales enseñanzas del dogma cristiano para que la gente las aprenda de memoria. Y desde ahí les vayan explicando el contenido cristiano de la fe. Llegamos al 313. Constantino, por una pelea entre hermanos para conseguir el poder, hay que llamar a cada cosa por su nombre, tiene un sueño en el que ve una cruz y un letrero que dice in hoc signum vinces, o algo así. Tampoco sé latín, pero es para impresionar. En este signo vencerás. Y entonces manda a todos sus soldados que se pinten una cruz en el pecho y vencen. En la batalla del Puente Milvio, vence a su propio hermano y consigue ser el emperador del Imperio Romano. Después luchará contra el otro y conseguirá ser el emperador del Imperio de Occidente y de Oriente. Y este es el que, años después, que eso creo que es 310, 311, no sé exactamente, en el 313 publica el Edicto de Milán, en el que se le concede la libertad de culto. Todo culto está permitido, incluido el culto cristiano. Empieza la era constantiniana, en la que el emperador apoya a los cristianos, empiezan a construirse basílicas, el mismo imperio apoya en la construcción de basílicas, templos paganos que ya no se utilizaban se reconvierten en templos cristianos y, digamos, empieza una época de bonanza para la iglesia. Veremos después que también tiene sus inconvenientes. En el lecho de muerte, Constantino pide el bautismo y se bautiza, lógicamente, muere cristiano. Hay todo tipo de interpretaciones de si realmente fue sincero, si fue por interés, porque ya prácticamente el porcentaje de cristianos del imperio era muy numeroso y estaban metidos en todos los ámbitos. En otro de los temas, el tema anterior creo que sale, una legión romana entera, todos eran cristianos. Y empezaban a matar, y tuvieron que matar a todos. Entonces, a poco sensato que sea, dice, bueno, tengo que aliarme con esta gente porque nos estamos matando entre nosotros. Y otros dicen, bueno, que a pesar de esto, también tuvo una intención, una sana intención, y su bautismo fue sincero. Cuando lleguemos al cielo, se lo preguntamos. El otro paso es el edicto de Tesalónica, en el año 380. El emperador Teodosio hace un cambio de giro y se convierte en la religión oficial del imperio. Le devuelven todos los bienes materiales que le han ido quitando en las distintas persecuciones. Entre Constantino y Teodosio vuelve a aparecer una persecución, no sé si es Juliano el Apóstata o quién, se rayó y volvió a perseguir a los cristianos. Bueno, en primer lugar, les devuelven todo lo que les han ido quitando durante estos 3 siglos prácticamente, ¿no? Los obispos y el clero son reconocidos ya como tales. Los obispos prácticamente cogen el rango de un rango administrativo como personal del Estado, tienen el apoyo del Estado, incluso probablemente hasta que les paguen algo. El clero también está reconocido, puede actuar libremente y de alguna manera forma también parte del Estado.
empiezan a cambiar algunas palabras que empiezan a significar que el imperio se está haciendo cristiano. El día después del sábado ya no es el día del sol. ¿Sí? Sábado es el día de Saturno. En inglés todavía siguen siendo Sunday, el día del sol, y pasa a ser el día del Señor, Dies Domini. Empieza a llamarse domingo. Aparecen los grandes templos, las grandes basílicas, lo que decíamos antes, pues ahora mucho más. Al ser la religión oficial, se empiezan a perseguir las otras religiones, se les quitan los templos y esos templos se convierten en templos cristianos. Y aquí, bueno, pues se voltea la tortilla y pasan de ser perseguidos a ser perseguidores. Este matrimonio entre la Iglesia y el Estado tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuanto antes lo entendamos y lo asumamos para acompañar esta historia de la Iglesia, mejor. Todos somos interesados. Eso, el que piense lo contrario es un ingenuo. Todos somos interesados. La cuestión es si mi interés es bueno o mi interés es malo. Entonces, que la Iglesia se case con el Estado, la Iglesia busca sus intereses y el Estado también busca los suyos. A veces los del Estado y a veces los de la Iglesia no han sido buenos intereses y es donde han venido los problemas. Hay muchas cosas que se han dado una apariencia y en realidad es el Estado que ha manipulado a la Iglesia. Otras veces la Iglesia es la que se ha dejado manipular por el Estado porque le interesaba por todo lo que el Estado le daba y le apoyaba. Cuando lleguemos a todo el tema de la evangelización de América, el virreinato es este mismo tema. El matrimonio entre la Iglesia y el Estado. No hay nada perfecto. ¿Sí? Vemos un poquito muy por encima lo positivo y lo negativo también. Así como decíamos antes, que la cultura griega colonizó a la cultura romana, de alguna manera también la moral, la manera de entender la vida y la justicia del cristianismo también colonizó al famoso derecho romano. Y va apareciendo un espíritu de justicia, el respeto que se merece, lo que decíamos antes, el niño, aunque sea un niño. La mujer no es un objeto del marido. Van apareciendo todos estos conceptos que Jesús nos va dejando mediante parábolas y los santos padres lo han ido dando nombres, lo han ido formulando de una manera distinta. Lo mismo veíamos también en el campo de la familia, que para los romanos el dueño de la familia era el pater familiae y todo lo demás era su gente. Podía hacer con ellos lo que le daba la gana. Los hijos, la mujer, los esclavos eran su propiedad, simplemente. Y claro, cuando San Pablo escribe que el varón y la mujer están en igualdad el uno y el otro, alguno después lee que la mujer se somete al marido y dice, San Pablo es un machista. No, no, pero es que espérate. El primer día decíamos, no hay que caer en el anacronismo. San Pablo está escribiendo a gente en las que el esposo era el dueño material de toda la casa, de toda la familia, de la mujer, de los hijos y de todo el mundo. Lo que está diciendo San Pablo en ese momento es una bomba, porque está diciendo todas las familias son iguales, el esposo y la esposa. Y así como el esposo cuida su cuerpo, tiene que cuidar a la esposa. Lo mismo los niños, lo mismo los ancianos, lo mismo los esclavos. No llegan a abolir la esclavitud, pero sí hay que tratarlos con el respeto porque son personas. No podemos hacer con ellos lo que nos parezca. Hay relatos de mujeres que se aburrían y se dedicaban a hincar alfileres a su criada. Uno dice, esto no tiene... Bueno, pues tan sofisticados que parecían, en algunas cosas eran un poco bárbaros, ¿no? Y todo lo que llamamos ahora la cuestión social, en todo eso, pues el cristianismo va enriqueciendo la noción de la persona humana, la dignidad de la persona, la igualdad de todos, etcétera, etcétera. Todo eso va enriqueciendo al Estado en los tiempos romanos. Lo negativo es la presencia del emperador. El emperador es el que manda y quiere mandar en todo, en el imperio y en la iglesia. Ahora quizá nos resulte difícil entender la importancia de la unidad religiosa para la unidad del imperio, pero en aquellas épocas era vital. Y por eso los más interesados en convocar concilios cuando había herejías, para evitar que se divida no la iglesia, sino el imperio, eran los emperadores. Y claro, como yo te apoyo económicamente, yo te presiono económicamente.
Y por eso viene acá lo que tenemos en el tercer punto, ¿no? La presión sobre la jerarquía. Con buena voluntad, sí, sí, suponiendo que haya buena voluntad, porque hay veces que clarísimo está que no hay buena voluntad, pero aún a veces incluso que haya buena voluntad, hay que hacer un discernimiento, si es lo que Dios quiere o no es lo que Dios quiere. No se trata de que porque yo soy el más guapo y soy el emperador, yo digo que la iglesia tiene que ser así, la iglesia tiene que ser así. Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios nos quiere, lo que Dios quiere para nosotros, etcétera. El otro gran problema son las conversiones en masa. Como hay que ser cristianos, pues porque es la religión, pues todo el mundo se convierte. Pero nada, como ahora se echan de la agüita y nada más. Tienen un cierto barniz de cristianos, unas costumbres, van a la iglesia los domingos, pues porque hay que ir a la iglesia los domingos y si no nos miran mal, pero de cristianos no tienen nada. En casa siguen teniendo sus cultos antiguos, sus cultos paganos, su vida no ha cambiado en gran cosa, con lo cual no ha habido una conversión auténtica. Y otra cosa que en esa época era más normal, ahora nos resulta más chocante, es la represión de las otras religiones. El cristianismo pasó de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia perseguidora. Una cosa es que un templo esté vacío y yo haga una iglesia encima de ese templo, y otra cosa es que yo vaya, saque a esa gente de ahí, les vote y les quite lo suyo para hacer mi propio templo. Como que no encaja tanto con el cristianismo. Bueno, y colorín colorado, este cuento se acaba. Como ven, esto es muy emocionante. Hay muchas cosas muy interesantes para, para aprender, ¿sí? Y el que quiera aprender, pues tiene que ir leyendo un poquito. Les dejé un texto muy simpático que se lee muy bien, el de ¿qué sabes de la historia de la iglesia? Así para ir leyendo cositas de estas interesantes. Y intento también, como se dan cuenta, de poder sacar algunas aplicaciones para nuestra actualidad, la iglesia actual. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, aquí alguno preguntaba antes lo de Papa. Lo de Papa, básicamente, según se va formulando el italiano, de cariño al Santo Padre le llaman Papa, ¿sí? Si hubiese sido en España, en lugar de Papa sería Papá, pero los italianos dicen Papa y dicen Mamá. A nosotros nos suena a tubérculo, pero a ellos no les suena a tubérculo, les suena a otra cosa. Entonces, simplemente, igual que a los sacerdotes se les empieza a decir padre de cariño y a las monjitas madre, pues al Santo Padre se le llama el Papa. Veremos más adelante en el próximo tema, cuando vienen las invasiones bárbaras, el emperador de Occidente se marcha a Constantinopla, porque aquello es un caos, se le van a abrir encima y no le van a dejar ni las zapatillas. Y el Papa se queda solo en Roma. Prácticamente el que defiende Roma es el Papa. Van a llegar saqueos, van a dejar Roma completamente devastada y el Papa es el que tiene que ver de dónde consigue comida para que la gente en Roma no se muera de hambre. Entonces, efectivamente, se convierte en el Papa de todo el mundo. Y de ahí va apareciendo el nombre de Papa. Otros después han dicho que la P significa no sé qué, la A significa no sé cuál, no sé dónde lo han sacado. Yo lo que he ido leyendo en un sitio y en otro, en cuanto al término de papa, básicamente es esto, es papa en italiano, es papá, de cariño. El libro este de qué sabe de la historia de la iglesia sí está en la plataforma. En los recursos al principio se lo he puesto. Está el texto base, que es el que hay puesto que hay que leerlo. Está cronología de la historia de la iglesia del profesor José Antonio Benito para consulta. Y está este librito. Ya digo, son capítulos sueltos de la historia de la iglesia, pero así en plan novelita, se lee muy bien. Católica, preguntan aquí en el chat, es una de las, no sé la palabra, de las definiciones de la iglesia, una santa católica y apostólica. Católica significa universal, ¿ya? Entonces, se llama universal no porque esté repartida por todo el mundo, sino porque está llamada a ser extendida por todo el mundo. Está llamada por Jesucristo, enviado por el Padre, a llevar la salvación
a todo el mundo. Entonces, por eso la iglesia se le llama también católica. En cuanto aparecen otras sectas, digamos que lo que es un adjetivo de católica pasa a convertirse en un sustantivo. Lo que significaba Iglesia Universal, ahora resulta que es la católica. Y los que formamos parte de la Iglesia Católica, los católicos. Ahí es donde se va haciendo un poquito el cambio. Y hasta ahora hay confusión de la gente. Nosotros somos cristianos. O si no, no, ustedes no son cristianos, ustedes son católicos. Es lo mismo. ¿eh? Somos cristianos. Otra cosa es que no seamos tan católicos como deberíamos de ser, porque a veces somos un poco sectarios. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Alguna preguntita más? O nos vamos a la cama, que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Efectivamente, dice, somos cristianos porque seguimos a Cristo. Muy bien dicho, Liliana. Listo, si no hay más, pues calabaza, calabaza, cada uno para su cama.